Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Último programa del año de Fuera de Tiempo. Se termina 2024. Vamos con agradecimientos primero para la gente que nos escucha. Creció muchísimo Fuera de Tiempo este año. En la radio, a través de las redes sociales, a través de Spotify, de YouTube, de Instagram, de TikTok. Les agradecemos a toda la gente que nos comenta cada programa, cada editorial, cada entrevista en las redes sociales, también en la calle, a la gente que nos escucha desde la Argentina, desde distintos rincones de la Argentina, también afuera del país, los argentinos que están viviendo afuera, otros que no son argentinos pero tienen una especial atención por lo que está pasando en la Argentina de Milei. Para todos ellos, un agradecimiento muy, muy grande. Y el año que viene veremos cómo y cuándo nos reencontramos. Siempre hay incertidumbre cuando se llega a fin de un año. Pasa en la calle, le pasa a cualquiera. Los medios de comunicación tampoco están exentos de esos cambios. Así que síganos, como siempre, en las redes. Ahí se van a enterar qué será de este programa a partir de 2025. Seguramente nos vamos a reencontrar de alguna manera. Para este final de año, para este diciembre, Milei puede decir que llega mucho mejor de lo que se presuponía, de lo que presuponían sus opositores, los que hablaron muy temprano de que Milei iba a tener dificultades para gobernar, de que la Argentina le iba a resultar ingobernable, de que iba a caer en tal o cual momento. Bueno, Milei llega con una fortaleza indudable, sobre todo si se la compara con esos pronósticos que fallaron, que Milei desmintió, que no le costó mucho al presidente desmentir. Llega con una centralidad absoluta, llega con una cierta estabilidad en la economía, que surge sobre todo del veranito financiero, de la tregua cambiaria, pero que se traslada también de a poco a algunos aspectos de la economía real y que por supuesto tiene una traducción que representa una fortaleza para Milei en el terreno político. Desmintió Milei, como decía, todas las teorías de un final prematuro, por lo menos hasta el momento. Hubo empresarios que habían apostado a Sergio Massa, al peronismo, a otras opciones, que le pidieron perdón a Milei y a Caputo por haber jugado en contra en este año. Hubo políticos que dieron un salto ornamental y se convirtieron muy rápido a la extrema derecha. Edgardo Cuéllar es uno, pero no el único, quizás es el más notable de las últimas horas, pero hubo mucha dirigencia del peronismo, empezando por Daniel Scioli, aquel candidato del Frente para la Victoria a presidente, que después de haber sido parte del Frente de Todos, de haber pretendido incluso ser candidato a presidente, terminó como funcionario de Milei. Y además del círculo rojo, del establishment, de la dirigencia política, lo más importante es que una parte nada despreciable de la sociedad argentina, en muchas encuestas parece que es la mayoría de la sociedad argentina, sigue apoyando a Milei después de un año de un ajuste fenomenal, brutal, con recortes de partidas en las transferencias a las provincias, con licuación de ingresos, con licuación de jubilaciones. El corazón del ajuste de Milei, como lo dijimos durante todo el año pasa por las jubilaciones. Y así todo, Milei llega a este diciembre, a estas fiestas, con signos de vitalidad política indudable, con un futuro político sorprendente para muchos. Se instaló esa estabilidad, sobre todo hace 2 meses, cuando Milei y Caputo tuvieron un éxito muy notable con el blanqueo de capitales hasta Cristina. Fernández de Kirchner dijo la semana pasada el blanqueo fue un éxito. Y fue un éxito porque le ofreció un puente de plata a Milei
con el año electoral que ya está a la vuelta de la esquina. Se redujo la brecha cambiaria muchísimo, más allá de que en las últimas horas los dólares paralelos volvieron a aumentar. Pero claro, de 200% que llegó a tener la brecha durante el gobierno del Frente de Todos a este 10%, es una victoria para Milei. Acumuló reservas, compró reservas el Banco Central, no le alcanzó, porque hay una montaña de deuda que el gobierno heredó y una montaña de deuda que el gobierno creó, el gobierno de Milei. Entonces es muy difícil acumular reservas, pero sí compra reservas. Y muchas, el Banco Central, en los últimos 2 meses, está la desaceleración de la inflación, que Milei vende como una victoria y que gran parte de la sociedad considera su gran activo, el gran activo de Milei, lo que Milei vino a traerle a una Argentina que a fines del año pasado tenía comportamientos, según Álvarez Agis, de hiper. Bueno, en ese contraste, Milei gana. No porque estén resueltos todos los problemas, quedan muchísimos y otros los generó Milei. La destrucción de empleo, por ejemplo, que es una de las características centrales del modelo de Milei, el aumento del desempleo. Pero hay una tregua, una estabilidad cambiaria que nadie sabe cuánto puede durar. En las últimas horas, como decía, volvió a subir el dólar paralelo. Desde hace una semana, ahora está en el nivel más alto de las últimas 6 semanas. Y empiezan las especulaciones o las discusiones de por qué vuelve a subir el dólar paralelo. Bueno, la baja de la tasa de interés, muchos piensan que pone en riesgo uno de los negocios más grandes de la Argentina de Milei, que es el carry trade, la especulación financiera, que dio durante mucho tiempo grandes ganancias en dólares para los que apostaron a la bicicleta financiera. También producto de este esquema, que no sabemos si va a crujir o no, pero que tiene señales de alerta por delante, la balanza comercial con Brasil lleva 4 meses de déficit. Están saliendo más dólares de los que entran por este dólar atrasado, por este dólar planchado que el gobierno festeja, que dice que es un dólar estable, pero que genera grandes problemas para algunos sectores de la producción en la Argentina, que pierden competitividad en relación a Brasil, y que además va a generar en este verano, todo indica, una salida récord de dólares por turismo al exterior de los argentinos que se pueden ir con este dólar barato de la Argentina de Milei. Esta semana, en esta Argentina de claroscuros, el gobierno festejó el dato de crecimiento del INDEC, 3,9%, aumentó la actividad económica, es una noticia porque venimos de un año de recesión, en el tercer trimestre 3,9% arriba respecto al segundo trimestre. Son los brotes verdes de los que habla el gobierno de la Libertad Avanza. Pero claro, hay un claroscuro porque si uno compara la actividad económica en los primeros 3 trimestres del año, ¿qué pasó en los primeros 9 meses del año? Bueno, la caída es del 3% y decía el Centro Cepa en un informe de las últimas horas que si no hubiera sido por el agronegocio, la caída hubiera sido del 6% en los primeros 9 meses del año. Claro, se benefició en este caso Milei de un año sin sequía. Venimos de uno de los peores años de sequía, el 2023, y el repunte del agro fue de casi 40% en estos primeros 9 meses del año. De todas maneras, el dato que festeja el gobierno empieza a haber crecimiento en otros sectores de la economía. Habrá que ver si esto se consolida en el tiempo. Es la gran pregunta, porque con un dólar tan atrasado, con un Brasil que hoy tiene una devaluación muy marcada, con sectores que pierden y que además sufren la apertura de importaciones, hay grandes signos de interrogación relativos a si el gobierno va a poder o no tener los dólares que necesita la Argentina para funcionar. Los despidos todos los días son noticia. En la Argentina quizá no tienen
lo decíamos hace algunas semanas, tanta difusión como la cadena de la felicidad que transmite el gobierno, el presidente, pero Cargill, la multinacional, la cerealera, que tiene una presencia muy importante en la Argentina, está despidiendo a nivel global a 8.000 empleados. De esos 8.000 empleados que despide a nivel global Cargill, hay 600 trabajadores que pertenecen al sector jerárquico, fuera de convenio, encargados, gerentes, supervisores, personal administrativo, que se están quedando sin trabajo. 600 directivos de la multinacional Cargill en la Argentina, 600 empleados de los 3.300 que tiene Cargill en la Argentina. En Asindar de Villa Constitución también, en las últimas horas, los empleados se enteraron por un mensaje de WhatsApp que tenían que tomar por adelantado las vacaciones o que iban a ser suspendidos. Suspendidos hasta el 6 de enero, suspendidos hasta el 13 de enero en algunos casos, suspendidos incluso por un tiempo más prolongado. Asindar, una empresa muy importante de la Argentina, en Villa Constitución, en Santa Fe, debido a la caída de la demanda, porque la siderúrgica abastece a dos sectores muy golpeados por la recesión, por el ajuste, que son la construcción y la industria. Una caída de alrededor del 50% en la demanda, bueno, eso provoca destrucción de empleo. Lo decían los delegados de la UOM de Villa Constitución. Este es el peor año de la historia para Asindar, según dicen los delegados de la UOM de Villa Constitución, porque además se suma la apertura de importaciones, algo que también cuestionan algunos actores del poder permanente como Paolo Roca. Los suspendidos en Asindar van a cobrar el 75% de su sueldo y, por supuesto, es un gran signo de interrogación porque además es una temporada de suspensiones la que viene sufriendo Asindar. Le podemos sumar lo que sucedió en Petroquímica Río Tercero, 250 despidos, los despidos en Praxair, la multinacional que provee gases industriales, gases medicinales, lo comentamos la semana pasada en Fuera de Tiempo, despidos en Val Corporation en el Parque Industrial de Bursaco. En el sector textil, según la Fundación Proteger, el 70% de las empresas reporta pérdidas y el 50% despidió personal en este primer año de Milei en el gobierno. Son signos de interrogación porque, claro, la inflación, Milei logró controlarla a fuerza de ajuste, de recesión, de dólar planchado, pero lo que emerge como gran problema y como gran temor es la desocupación, los despidos, el aumento de la pobreza. Son los claroscuros de la Argentina de Milei, que hoy está de fiesta el presidente, aunque la semana pasada tuvo en lo político además otro dato importante, que fue la expulsión de Edgardo Cueider, el senador de La Mochila, una expulsión fulminante impulsada por Unión por la Patria, pero que terminó sumando a Luis Juez, el senador del PRO, íntimo amigo de Milei, que terminó sumando incluso a los senadores de La Libertad Avanza, y que demuestra, me parece, es sintomático que hay resortes del poder que Milei no maneja como quisiera, aún en este momento de fortaleza. Primero la caída de Cueider, aparece un senador detonado en público, alguien con mucho poder, evidentemente, puede exhibirlo de esa manera, un senador que tuvo una historia muy larga en el peronismo, pero hoy era un discípulo de Santiago Caputo, un soldado de Santiago Caputo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Aparecen actores que no le responden a Milei. Algunos piensan en Macri, otros piensan en sectores del peronismo de Entre Ríos, enfrentados a Cueider. Y aparecen actores de la justicia, como Sandra Arroyo Salgado, que allana el Senado, que pide el desafuero, que arrincona a este senador tan cercano a Milei, y que además incide en esta expulsión que logró la oposición la semana pasada. ¿Cuál es el dato de la caída de Cueider? ¿Cómo cae? Hay un poder que no responde a Milei y que lo daña,
Y a eso se suma las volteretas de parte de la oposición aliada a Milei y el rol de Victoria Villarruel. Uno escucha a la gente que acompaña a Milei, a los voceros de la Casa Rosada, y da la sensación de que se quieren cargar a la vicepresidenta de la Nación, que la quieren expulsar, como se lo expulsó a Cuéllar, pero claro, no lo pueden hacer, por lo menos por el momento. Victoria Villarruel, que habilitó esa sesión, y hay todo un cortocircuito sobre si debía hacerlo o no, si estaba avisada o no, pero esto se inscribe en una tensión mayor, previa. El propio Milei dijo, hará 3 o 4 semanas, Victoria Villarruel no está en el gobierno, no forma parte del gobierno, no tiene que ver con las decisiones, piensa como la casta, piensa como el círculo rojo. Ya en ese momento Milei expulsó a Villarruel de su mesa chica, lo hizo en público, ya lo había hecho en privado, porque sabemos que no tuvo ningún ministro Villarruel, aunque lo esperaba cuando asumió el gobierno de La Libertad Avanza. Hay un esquema en este momento de poder hiperconcentrado, donde Milei es muchas veces un divulgador de ese esquema de poder, y Santiago Caputo se encarga de la coordinación del gobierno, concentra tareas muy importantes en el día a día, y Karina Milei se encarga de armar una estructura nacional para que La Libertad Avanza compita el año que viene en las elecciones legislativas. La pregunta es qué va a pasar con los actores del poder permanente a los que Milei postergó. Ni Macri ni Villarruel, por nombrar dos figuras importantes, tienen lo que esperaban tener en este reparto de poder que decidió Milei. ¿Qué les queda a Macri, a Villarruel, a los postergados por Milei? ¿Les queda la paciencia, la resignación? ¿Les queda la disciplina o les queda la capacidad de daño? Bueno, son interrogantes que tienen fundamento cuando uno ve cómo cae Cuéllar, cuando uno ve cómo responden algunos actores de la justicia a una lógica que no es la de Milei. Y sabemos, el gobierno de La Libertad Avanza, lo dice el presidente, lo dice Luis Toto Caputo, viene sobre todo con una misión de empoderar aún más al poder económico. Viene a trabajar por una refundación de la relación entre el capital y el trabajo. Viene a darle más a los que más tienen. Lo dijo Luis Toto Caputo en el coloquio de IDEA hace casi 2 meses. Acá hay un cambio histórico, muchachos. Nosotros estamos acá por ustedes y venimos a devolverles la plata que les robaron por décadas. Honestidad brutal del ministro de Economía, un cambio histórico que pretende llevar adelante el gobierno de La Libertad Avanza. Milei, claro, actúa con mucha audacia, por eso desmiente los pronósticos de los que pensaban que no iba a durar, porque además es un marginal, es un outsider que llegó al poder cuando pocos lo esperaban y que demuestra una decisión que los últimos gobiernos no tuvieron, los últimos presidentes no tuvieron. Actúa Milei como si estuviera dispuesto a inmolarse por esta misión, llevar al mercado a su máxima expresión, devolverle al poder económico algunas atribuciones, no tantas, que había perdido en los últimos tiempos, y esa audacia tiene que ver con su condición de marginal, de outsider. Marginal lo dicen economistas como Miguel Ángel Broda, que siempre Milei fue un marginal. Bueno, actúa por eso con una audacia que muchos en la dirigencia política y en la oposición no tiene. Actúa como si no tuviera oposición, concentra el poder, no reparte nada de su poder. Todavía Macri está esperando que Milei cumpla con el famoso pacto de Acasuso. Todavía Macri está esperando que se cumpla su sueño del takeover de una parte del gobierno. Milei no le dio prácticamente nada, y también hay sectores del liberalismo histórico en la Argentina, del liberalismo que fracasó antes que Milei,
que están esperando su cuota de poder y Milei los humilla, los maltrata, los ataca. Por ahora este esquema le rinde al presidente, pero nadie sabe qué puede pasar en la Argentina, si las cosas cambian de un día para el otro, si este reparto de poder se revela insuficiente cuando la coyuntura cambie, si la suerte no lo acompaña a Milei como lo acompañó hasta ahora, sin duda, en este primer año, si se agota la paciencia de una parte de la sociedad. Nadie sabe qué puede pasar si los heridos por el reparto de poder que hizo Milei se unen y se deciden a lastimarlo. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.